Acta eurodiputado Fernando Barrena, eurodiputado de Euskal Herria Bildu. Fernando Barrena, Eguerdión, bienvenido a En Jaque. No sé qué fórmula ha utilizado, en ese acto, que decíamos que además no era obligatorio, a otros estados no existe. Bueno, la fórmula que he utilizado ha sido una fórmula habitual por imperativo legal, sí prometo. Es cierto que en otros estados no existe y que incluso hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que entre la proclamación por parte de la Junta Electoral y la acreditación ante el Parlamento Europeo no cabe ningún otro tipo de exigencia, como en este caso en el Estado español, que hay una exigencia de acatamiento de la Constitución española. En el mismo acto que se acaba de celebrar, nuestra compañera de coalición, Diana Riba, ha pedido una clarificación al respecto y ha citado esta resolución del TJUE, pero desde la mesa se ha aclarado que esa resolución es cierto que existe, que está ahí, pero que no ha sido todavía adaptada a la legislación española, por lo que la Junta Electoral considera que la exigencia sigue estando en vigor. Vale, venimos de un lunes de resaca electoral en el Estado francés con esa victoria de la extrema derecha. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía hay una segunda vuelta, pero está claro que este es un fenómeno que preocupa en toda Europa y que va a tener mucha presencia también en los debates del Parlamento Europeo. Pues sí, así es. Desgraciadamente, en las últimas elecciones europeas se ha dado una representación bastante amplia de fuerzas de ultraderecha que, sin duda alguna, van a condicionar de una manera importante esta próxima legislatura. Quiero subrayar que no solamente se condiciona desde el Parlamento, sino también desde el propio Consejo Europeo, donde se reúnen los estados y entre los cuales ya hay representaciones de estados que están gobernados por fuerzas de ultraderecha y que en la práctica del Consejo Europeo relativo a la agenda y a los contenidos de propuestas legislativas, pues condicionan enormemente qué sale adelante o qué no, qué se propone al Parlamento o qué no, porque en la práctica, bueno, pues los estados tienen derecho a veto en los temas estratégicos, ¿no? Y eso es muy preocupante porque estas fuerzas, sin ser mayoritarias, pueden coartar enormemente las libertades y los derechos que tanto tiempo ha costado conseguir. Fernando Barrena, ¿qué lleva en la carpeta ahora mismo para ir a Bruselas o a Estrasburgo? ¿Qué asuntos cree que deberían ser abordados ya? Pues bueno, yo creo que hay temas importantes que se desprenden de la agenda europea general sobre la posición de Europa en este momento ante el resto de potencias económicas y políticas del mundo. Nosotros pensamos que Europa tiene que jugar un papel importante en ese juego geopolítico para defender los intereses de las clases populares y los derechos humanos, en definitiva, bueno, pues las bases fundacionales de la Unión Europea y, evidentemente, la agenda vasca, una agenda que nos preocupa muchísimo, tanto en su plano más político, como es el derecho de los vascos y vascas a poder decidir libremente en nuestro futuro, y para ello, bueno, pues tenemos presentada sobre la mesa una iniciativa que considera que eso puede hacerse con voluntad política y sin modificación de los tratados, y va a ser un tema central de trabajo esta legislatura. Y por otra parte, urgencias como la situación del primer sector, que necesita que se aborde rápidamente cómo se va a dar este periodo de transición hacia bueno, pues los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo, ¿no? Nosotros consideramos que las instituciones europeas apuntan en la dirección correcta cuando plantean objetivos de cero emisiones, pero consideramos, repito, que en ese tránsito no se puede abandonar a diversos sectores productivos, como en este caso el primer sector, y que asuma todos los costos que esta transición va a acarrear. Las instituciones europeas tienen que acompañar al sector y bueno, declararlo y considerarlo como un sector estratégico que no produce cualquier cosa, produce algo totalmente necesario para nuestra supervivencia, que son alimentos, y que por lo tanto debería tener esa consideración de sector estratégico y un tratamiento adecuado y al nivel. En el tramo final de la campaña electoral, Arnaldo Otegi dejó varias veces abierta la posibilidad, la invitación a PNV, incluso a otras fuerzas, para que pudieran ir de manera conjunta más allá de las elecciones internas de Euskal Herria. Bien, en realidad, sin llegar a esa posible coalición, ¿se pueden establecer ya trabajos comunes en foros, por ejemplo, como el del Parlamento Europeo, con la parlamentaria del PNV? No sé si
algo por ahí se le pasa por la cabeza, si han hablado, qué asuntos pueden llevar conjuntamente. Sí, bueno, nosotros es una reflexión que hemos hecho en multitud de ocasiones y Arnaldo Otegi durante la campaña electoral lo que vino a decir es que hay que hacer esfuerzos para alejarse de esta política convencional que tiene unas formas y unos corsés que nos ahogan a todos y todas, ¿no? Y por lo tanto que hay que dar pasos máxime en nuestra situación de pueblo, de nación sin Estado, representada ante la Unión Europea, y que además de defender una agenda ideológica, hacen todos los diputados hacen eso, o de partido, de interés, ¿no?, de visión política, podríamos decir, hay temas como país que no son comunes a los diferentes representantes vascos en las instituciones europeas. Y por lo tanto, bueno, en la legislatura pasada también tuvimos un ámbito de colaboración con Izaskun Bilbao. Yo me preocupé desde el primer momento de dejar muy claro que nuestra intención no era una competición por minutos de TikTok o de televisión, sino que necesitábamos bueno, pues poder llegar a acuerdos para defender intereses que son de todos y todas las vascas. Y en ese sentido es lo que me propongo en esta legislatura también. Evidentemente tendremos iniciativas propias, iniciativas de grupo parlamentario, en el cual no vamos a coincidir con el Partido Nacionalista Vasco, pero evidentemente tanto con la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco como de otras fuerzas políticas que son también del país, evidentemente intentaremos que ese trabajo en común pueda llevarse adelante. Desde luego, cuando se trate de defender los intereses de vascos y vascas, que se cuente con nosotros porque estaremos ahí. Fernando Barrena, eurodiputado de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, un abrazo. Eskerrik asko zuei. Agur, las 2.